Pantalla. Uno, tres. Ok, ¿me pueden ayudar un momento para solamente confirmar si se ve bien la presentación? Sí, está pasando. ¿Ya? ¿Se ve la presentación o el modo presentación? Lo que pasa es que tengo dos pantallas y solamente quiero eso, Estoy verificarlo entendiendo bien. solo la presentación. ¿Se ve bien? Ok. Bueno, Te voy primero que... ya, que me falta presentar. Perdón, sí. Te voy a presentar. Ah, súper, dale. Bueno, ¿lo conocen? Mauricio Varas fue estudiante de aquí de la UTA, licenciado en químico laboratorista. Posteriormente fue a hacer su doctorado en química en la Pontificia Universidad Católica de Chile y actualmente trabaja en lo que es la absorción de contaminantes en suelos volcánicos. Así que lo dejo con él para que... Súper, gracias. Bueno, primero que todo, agradecer la oportunidad de poder presentarles hoy el tema que a continuación les voy a mostrar. Esta es una extensión de lo que fue mi tesis de doctorado. No es netamente, eh, eh, digamos, resultados de la tesis, pero sí es un brazo de la misma, ¿ya? Eso a grandes rasgos. Antes de partir de forma formal, quisiera, bueno, saludar a todos los que están allá en la sala, en especial al profe David, ahí muy buenos recuerdos cuando me hizo clase. Y eso, bueno, partamos. Bueno, primero que todo, bueno, como ya me presentó, yo soy Mauricio Vara, soy doctor en química. El tema que les voy a presentar hoy tiene relación con la hidrofobicidad inducida por fuego y la fragilidad funcional en suelos andisoles. Esto a partir de una validación multivariada del índice de fragilidad del mismo. ¿Ok? En este caso, yo soy parte del Laboratorio de Química de Suelo y Contaminante de la Facultad de Química y Farmacia de la Pontificia Universidad Católica de Chile y bueno, este trabajo lo estoy presentando junto a mi, bueno, a mi colega, la doctora Mónica Antilén. Dicho lo anterior, quisiera comentar de que desde el 2024, desde el 2004 hasta la fecha, 2024, bueno, Chile ha exhibido una tendencia a la alza en cuanto a lo que son los incendios forestales, específicamente la ocurrencia de los mismos. Eso quiere decir de que a medida que han aumentado los años, la intensidad con la cual o se están produciendo estos eventos cada vez han sido mayor. Pueden ser muchas las variables, pero es un hecho de que la tendencia nos dice que a medida que pasan los años, vamos a tener más eventos de fuego y más aún que las áreas bueno, las áreas afectadas van a ser mucho más grandes. Frente a eso, y en particular en lo que me interesa como tema de investigación, la pregunta es, bueno, en frente a los eventos de fuego, ¿qué pasa en los suelos? Principalmente cuando ocurren eventos de impacto térmico en suelo, ocurren modificaciones tanto físicas, químicas y biológicas. Pero hablando de aspectos energéticos, primero podríamos decir que entre el 80 y el 90% de la energía es transmitida a nivel atmosférico, mientras que solamente entre el 10 y el 15% de esta misma es transmitida por gradiente hacia superficies inferiores de la misma superficie de suelo. Y eso genera modificaciones, como les comentaba, en sus parámetros tanto físicos, químicos y biológicos. Es así que en una representación dada por Dor en el 2016, estima que los cambios tanto de físico, químico y biológico del mismo suelo estarían radicados entre los primeros 150 grados Celsius para el ámbito biológico y después de los 150 en adelante generan transformaciones en ámbitos físicos como químicos. En particular, y un tema de interés dentro de mi formación, me quiero resaltar el concepto de hidrofobicidad, siendo esta o entendiéndola como la repelencia que pueda exhibir el suelo con respecto al agua. Esta repelencia se ha exhibido en un rango bien particular bueno, de impactos térmicos, que estarían ligados entre los 100 y los 300 grados Celsius. Eso es relativo y va a depender del tipo de suelo. ¿Ok?
También quiero comentarles de que es muy común de que de, digamos que de asimilar a la hidrofobicidad como un parámetro negativo del suelo, pero en realidad no hay que categorizarlos de esa forma, porque la hidrofobicidad en el suelo es necesaria, o sea, tiene aspectos que favorecen la dinámica biogeoquímica del suelo, como también aspectos negativos, o sea, todos los extremos son malos, ¿ok? Entonces, por el momento solamente quiero comentarles eso. En cuanto a cómo se genera la hidrofobicidad, hay muchos modelos, pero en principal podríamos abocarnos a las transformaciones de la misma materia orgánica producida por los impactos térmicos. Transformaciones como cuáles? Bueno, transformaciones de oxidorreducción, ionización, algunos flow o giros de la misma materia orgánica generando recubrimiento, y estos van a tener como efecto que se expongan superficies más hidrofóbicas y por lo tanto generen estos efectos de hidrofobicidad. Ahora, la hidrofobicidad en aspectos generales desde la perspectiva física podemos decirla o podemos generalizarlas como diciendo, digamos que cuando las fuerzas de cohesión, en este caso son mayores que las fuerzas de adhesión con la superficie, se va a generar una gota, exhibiendo con ello sobre una superficie dada esta hidrofobicidad. ¿Ok? Ahora, en estos aspectos, como ya les comenté, los eventos de fuego sobre el suelo van a generar múltiples cambios, tanto en las condiciones físicas, químicas y biológicas. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos evaluar estos cambios? Entonces, tenemos varias estrategias para poder hacerlos y una de ellas es el análisis multivariado. Entonces, me quiero concentrar en este aspecto, en esa área, y hacer la primera pregunta es, bueno, ¿cómo nosotros podemos representar estos cambios, estos cambios en los casos que son nuestros entes de observados y las variables que podemos testear sobre estos objetos de observación? Como por ejemplo, podríamos pensar como objeto de observación los genes, los animales, estudiantes, el mismo suelo, y como variables generales como biológicas, química, física, hidrológica, mineralógica, etc. Entonces, eh, como aquí yo me quiero detener un momento y en principio no los puedo ver, entonces no sé cuál es digamos, cuál es mi público objetivo. Entonces, quise explicar un poquito lo que es el análisis de componentes principales. Desde algo básico, espero que quede, digamos, entendido, tratar de hacerlo lo más lúdico posible, no tanto formalismo matemático, pero si alguien en el público no lo conocía, espero que después de lo que les voy a presentar les dé alusión de lo que es el análisis de componentes principales. Bueno, como yo les comentaba, el análisis de componentes principales nos permite analizar de forma estadística muchas variables a la vez, o sea, es n-dimensional. Pero partamos por lo más básico. Pensemos en una dimensión. ¿Qué podría ser una dimensión? Por ejemplo, en mi caso, o en el caso de los suelos, pensemos en n suelos. En este ejemplo puse 6 y quiero testear una variable, por ejemplo el pH. Entonces es posible que nosotros podamos representar esa variación de pH en cada uno de estos suelos en una gráfica unidimensional. Y claramente, no sé si se me ve el puntero, no, espero que sí. Bueno, espero que se vea el puntero. En este aspecto podríamos decir de que claramente en este ejemplo tenemos grupos donde podríamos decir que el suelo 1 y el suelo 2 aparentemente se parecen a valores bajos, en contraste al suelo 5 y al suelo 4, que igual se parecen, pero a valores altos. Es un análisis bastante básico que nos da idea de cómo se está comportando en este caso el pH sobre estos 6 suelos. Pero ¿qué pasa si aumentamos la dimensionalidad? Aumentamos una variable más a estos 6 suelos. Por ejemplo, la medición de temperatura. Estaríamos testeando cómo el efecto de la temperatura modifica el pH en cada uno de estos suelos. Y eso también lo podemos representar en una gráfica 2D tradicional. Entonces podríamos ver aún más de que claramente en este ejemplo el suelo 1 y 2 están aparentemente se comportan de forma parecida y ya tenemos una separación a valores altos en este ejemplo en los suelos 5, 6 y 4. Pero volvemos a preguntarnos, ¿y qué pasaría si aumento una dimensión más? Por ejemplo, ahora quiero testear pH, temperatura y tiempo de exposición. Entonces,
subimos la dimensionalidad de 2 dimensiones a 3 dimensiones y podemos aún representar esta dinámica, donde en este aspecto, para este ejemplo, digamos que las esferas más grandes corresponderían a valores más pequeños sobre el eje del tiempo, y las esferas más pequeñas corresponderían a valores más altos con respecto al tiempo en este ejemplo en particular. Pero en fin, ¿y qué pasaría si tenemos más dimensiones? Por ejemplo, 4 o más. Claramente tenemos un problema en la representación. Ahí ya entramos a que esto ya no sea trivial, perdón. Nos va a ser un poco más complejo esta interpretación estadística. Es por lo tanto de que podemos echar mano a digamos, a la estadística multivariada, específicamente a la estadística exploratoria que nos da los análisis de componentes principales. Y para ello, una estrategia podría ser encontrar el punto central de la distribución de nuestros datos, de nuestra base de datos. Entonces, para ello, en este ejemplo burdo, se puede tomar un promedio entre el pH, el promedio de los pH, el promedio de la temperatura, y podemos centrar nuestro centro con respecto a nuestro eje de referencia. Finalmente, podemos trasladar nuestro sistema de referencia, hacer una traslación y dejarlo posicionado en nuestro centro medio. Cabe destacar que si bien movemos nuestro sistema de referencia, las distancias relativas entre cada uno de los puntos no se modifican. Eso es bastante interesante porque en realidad los datos duros, en principio, los datos relativos, no se están modificando entre las relaciones entre los mismos datos dados. Y ahora viene la siguiente pregunta. El análisis multivariado lo que hace una vez que tiene centrado, en este caso, nuestro sistema de referencia, tenemos que buscar una pendiente que relacione de mejor manera, en este caso, toda la información del sistema. Para ello, el sistema puede buscar de forma aleatoria distintas pendientes para poder encontrar el mejor ajuste. Pero la pregunta aquí radica es ¿cuál es el mejor ajuste? ¿Cómo hace el algoritmo para encontrar este mejor ajuste? Entonces, una de las técnicas que podría ocurrir o que podría utilizar es pues, medir la distancia, en este caso de separación de la proyección de cada uno de los datos con respecto a la pendiente aleatoria dada. Y en este caso, minimizándola en este aspecto. O, en otras palabras, también podría ser maximizando la distancia con respecto a la posición desde el origen a cada uno de los puntos. Ahora, matemáticamente es más fácil que el algoritmo cuantifique la maximización de la distancia de esta línea proyectada con respecto a cada uno de los puntos. Por lo tanto, el objetivo del análisis multivariado es poder encontrar la distancia máxima, bueno, en este caso está al cuadrado para evitar el sesgo de los valores negativos, pero la distancia máxima cuadrada. Eso es lo que trata de buscar, maximizar esa función. Entonces, una vez que encuentra esta distancia máxima, es posible de que poder atribuir el mejor ajuste a todos los sets de datos. Entonces, para este ejemplo, voy a seguir y digo, bueno, supongamos que la pendiente de esta gráfica es de 0,25. Eso implica que por cada 4 unidades que yo me mueva, por ejemplo, en el eje X, bueno, en el eje del pH, porque todavía no defino ningún eje, implica que estaría moviéndome una unidad con respecto a mi otro eje, que estaría la temperatura. ¿Ok? Eso sería interesante. Ahora la pregunta es, sabiendo eso, nos permitiría tener una distancia de separación de 4,12 unidades con respecto a un punto dado. Pero ahora bien, el algoritmo de descomposición de valores singulares restringe a que necesitamos tener un vector unitario con respecto a esta distancia de separación. Entonces, se normaliza. Podemos dividir todo por en este caso, la pendiente, y vamos a tener un vector unitario normalizado con distintos valores para, bueno, la separación en cada uno de los componentes o de los variables, tanto temperatura como pH. En este ejemplo particular serían de 0,97 unidades para pH y de 0,42 unidades para la temperatura. Finalmente, para ya dar un poco de nomenclatura, esa puntuación se le conoce como puntuación de carga o loading store, con respecto a, en este caso, la puntuación de carga al pH con respecto a este punto, y de 0,242 unidades en este caso, la puntuación de carga con respecto a la temperatura. Y finalmente, este vector unitario se le conoce como vector singular o eje vector en este
ejemplo, sería nuestro componente principal número 1. Ahora, una vez que encontrado la distancia máxima que nos da el mejor ajuste, podemos dividirla por la cantidad de datos, en este caso los grados de libertad, y nos va a dar los ejes de valores para el PC1. Ahora, si se darán cuenta, esto es, en otras palabras, la variación que va a tener el vector del PC1. Ahora, podemos repetir la misma estrategia para otro pendiente que sea perpendicular a P1, a PC1, y estaríamos conformando la componente principal número 2. Y con eso podemos elevar cada una de las dimensiones a la máxima posible, que en teoría estaría dada por la cantidad de observados o variables mínimas de nuestro juego de datos. Finalmente, pensando en este ejemplo, la sumatoria, en otras palabras, de la variación del componente principal 1 o del componente principal 2, pues es posible calcular la razón de peso o la proporción que tengan estos componentes con respecto a uno u a otro, pudiendo en este ejemplo, por decir, si dijéramos que el componente principal 1 tiene un 20% de varianza, 20% de varianza, y el componente principal 2 de 5%, el total serían 25%. Entonces sería un 80% para el componente principal 1 y un 20% para el componente principal 2, en este ejemplo nuevamente hipotético. Finalmente, también es posible generar una rotación, pero esto es solamente para tener una mejor perspectiva de nuestro sistema de referencia en cuanto a nuestros datos, para poder visualizar nuestro componente principal 1 y nuestro componente principal, 1 y 2 perpendiculares, como si fuera un plano cartesiano. Y es aquí donde podemos exhibir cómo se distribuyen nuestros casos de objetos, nuestros observados en nuestro plano, y cómo esto se relaciona con en este caso, con las variables de interés en cada uno de los estudios. En este ejemplo, pH y temperatura. Pero ahora, ¿por qué expliqué todo esto y qué tiene que ver esto con la fragilidad del suelo? Bueno, sabiendo de que, y teniendo tomando la estrategia de que los componentes principales no es más que no están extrayendo la variabilidad de la información de cada una de las variables del sistema, es posible tomar esa información para poder preguntarnos, por ejemplo, qué tanto cambia o varía una variable en función de un acto. En este ejemplo, este acto podría ser beneficioso o perjudicial. En este caso, como mi caso de estudio era quema controlada, podría decir que el índice que yo vaya a calcular está seteado como un índice de fragilidad. Muchos estudios ocupan esta misma estrategia para calcular el índice de calidad de suelo, pero la pregunta es distinta, porque la forma que la abordan es distinta. Por ejemplo, se le podría incorporar una enmienda o un abono o algún otro nutriente y preguntarse qué tan beneficioso fue. Entonces, en ese aspecto estaríamos mirando el otro polo de la pregunta. ¿Ok? Entonces, como hipótesis general, podríamos decir que la aplicación de los componentes principales permite identificar los ejes funcionales dominantes que gobiernan la respuesta térmica de los andisoles. De este modo, el índice de fragilidad, derivado de la combinación ponderada de estos componentes, refleja cuantitativamente la pérdida de cohesión funcional. El objetivo general es evaluar el efecto de la respuesta térmica sobre la fragilidad funcional del suelo en andisoles del sur de Chile, integrando propiedades físicas, químicas e hidrológicas mediante análisis de componentes principales. En cuanto a la metodología, se tomaron tres suelos: un suelo Santa Bárbara, que fue denominado S1, un suelo Osorno denominado S2 y un suelo Nuevo Braunau denominado S3. El primero es de la región de los ríos, mientras que los otros dos corresponden a la región de los lagos. La muestra son muestras disturbadas, todas fueron tomadas dentro del primer horizonte, o sea, entre los primeros 20 centímetros de suelo, fueron homogenizadas y tamizadas, para posteriormente ejercerles un tratamiento térmico controlado en una grilla de temperatura y tiempo. El tiempo fue desde
control sin impacto térmico hasta los 45 minutos y la temperatura fue hasta los 500 grados Celsius, generando una grilla muestral de 16 puntos por cada uno de los suelos. En cuanto a la metodología dada fue la clásica, la determinación de humedad, de materia orgánica y de pH, todo descrito en el manual o en las técnicas tradicionales de medición de química de suelo. En cuanto a la repelencia al agua o hidrofobicidad, fueron dos técnicas las utilizadas. Una es la medición del ángulo de contacto a través de, en este caso, la medición del ángulo a través de un ionoscopio y la medición del índice de repelencia, la cual es calculada a través de la razón de las sortibilidades tanto en agua como en etanol. Asimismo, y sumado a los datos ya, a las variables ya dadas, se hace el análisis de textura, o sea, arena, limo y arcilla, a través del método de Bouygues, el cual se ocupó hexametafosfato de sodio como agente digregante de la materia orgánica. En cuanto a la metodología estadística matemática, ya les comenté que como base ocupamos el análisis de componentes principales y a partir de esto ocupamos la medición normalizada de la suma de las varianzas para calcular el índice de fragilidad del suelo, donde en este caso, aquí pueden ver la relación normalizada, se extrae el valor, en este caso, del puntaje del componente principal dado para cada uno de los suelos y del autovalor o varianza explicada del mismo. Asimismo, se calcula una gráfica de radar para poder ver la variabilidad de las variables con respecto a cada uno de los tratamientos, en este caso, o impactos térmicos. De la misma forma, una estrategia parecida, pero en vez de sumar los observados, se hace la sumatoria con respecto a las variables. Y se grafica en una gráfica de radar donde el área de cada radar fue calculada a través de esta función. En cuanto a los resultados de discusión, primero que todo, quiero comentarles que los tres suelos son, si bien son andisoles, tal vez no estamos como, bueno, somos ariqueños, entonces tal vez no estamos familiarizados qué significa que sea un suelo andisol. A grandes rasgos, un suelo andisol son suelos que son muy fértiles, con propiedades físico-químicas bastante interesantes, materia orgánica bastante alta, pHs ácidos y principalmente también son ricos en alofanes. El alofane es un aluminosilicato muy particular que le entrega propiedades únicas al suelo. Solamente para darle, para que puedan tener una idea de lo importantes que son, a nivel mundial se estima que tenemos el 1% de suelos andisoles y ese 1% genera el 60% de los requerimientos alimentarios para todo el planeta. Con ese interés les comento por qué es importante, digamos, cuidarlos y mantenerlos. ¿Okay? Bueno, en fin, en cuanto a los resultados de los componentes principales, aquí tenemos los datos para el suelo S1, que es el Santa Bárbara, el suelo S2, que es Osorno, y el suelo S3, que viene siendo Nueva Braunau. Y más que explicarles toda la información que podemos mirar a través de estas gráficas, que es bastante, quiero centrarme en cómo se comporta la hidrofobicidad en función de, en este caso, los impactos térmicos. La hidrofobicidad en los tres suelos, estaría aquí el ángulo de contacto, el índice de repelencia, el ángulo de contacto y el índice de repelencia que estaría por aquí atrás, el índice de repelencia y el ángulo de contacto que estarían aquí, están, primero que todo, están directamente relacionados con la humedad y la materia orgánica y de forma inversa con el pH, ¿ok? Eso que implica de que a suelos con variación de pH estaría ejerciendo de forma negativa la aparición de la hidrofobicidad. Podríamos pensar porque le estaría incorporando carga superficial, en este caso a la matriz de suelo, y eso le entrega polaridad y por lo tanto una interacción distinta con, en este caso, las moléculas de agua. En cuanto a la materia orgánica y a la humedad,
principalmente pensemos en la materia orgánica. La materia orgánica es rica en compuestos orgánicos, muchos de ellos apolares. Entonces, eso es lógico pensar de que a mayor contenido de materia orgánica, probablemente tenga una mayor presencia de hidrofobicidad en los suelos. En cuanto a los observados con respecto al índice de fragilidad propiamente tal, es interesante mirar lo siguiente. El suelo S2 y S3, o sea, estamos hablando de Osorno y Nobra Unao versus S1, que es Santa Bárbara, podemos ver que tenemos una alta, en este caso, fragilidad superficial a temperaturas bastante bajas. O sea, uno esperaría que a temperaturas altas el suelo pierda, en este caso, conexión o calidad, pero los datos nos sugieren de que no es tan así. A temperaturas temperaturas bajo 200 grados Celsius, estos suelos presentan una alta fragilidad. Y esto, bueno, a excepción, ya voy a hablar de Santa Bárbara, y esto tiene una correlación importante con el índice de repelencia, en otras palabras, la hidrofobicidad de los suelos. Eh, digamos que sorprendentemente, los picos de máxima hidrofobicidad concordaron con los picos de, en este caso, máxima fragilidad de suelo. Y esto es interesante si si lo masticamos un poquito, porque dentro de lo normal, o sea, de los que estudian el área, uno entiende de que a mayor hidrofobicidad esperaríamos que los agregados de suelo estuviesen más compactados, estuviesen más estabilizados. Pero la información aquí presentada nos dice todo lo contrario. Nos dice que cuando hay una mayor, en este caso, hidrofobicidad, el índice de fragilidad del suelo aumenta. O sea, no hay un aumento de estabilidad, sino un aumento de fragilidad. Entonces, una respuesta podría ser en que en realidad, si bien localmente la hidrofobicidad estabiliza el agregado, en aspectos globales hace una modificación completa, por ejemplo, de las variables hidrogeológicas de la superficie, o sea, apertura de más poro, una mayor agua en escorrentía, agua en percolación, o sea, hay un cambio dinámico en aspectos hídricos que podrían estar ocasionando que a una mayor hidrofobicidad aumente la fragilidad del mismo suelo. En cuanto a Santa Bárbara tiene en comparación con los otros dos suelos, tiene un contenido de materia orgánica muy bajo, 5%. Los otros dos, Santa Bárbara y Nueva Unao, su porcentaje de materia orgánica está en torno a los 19%. Entonces, tiene un porcentaje de materia orgánica bien dispare. Entonces, en S1 lo que observamos es que a temperaturas sobre 300 grados el índice de fragilidad aumenta, pero principalmente porque la fase mineralógica se empieza a descolgar, se empieza a fragmentar y en este caso pierde la estabilidad estructural. Finalmente, en cuanto a los resultados, fue posible construir las gráficas de radar con énfasis en cómo se modifican las variables. Es aquí donde podemos ver S1, S2 y S3, o sea, podemos ver que el suelo Osorno y el suelo Nobra Unao tienen un área, en este caso, de fragilidad de un 30,6% y son comparables. Bueno, estudios previos, que bueno, no se los mostré, ya me decían de que estos suelos se parecen mucho. Si bien ambos pertenecen a la región de los lagos, están en extremos. Por lo tanto, también tienen regímenes de lluvia levemente distintos. Es más, el suelo no habrá exhibe un 107% de humedad en comparación al suelo Osorno que tenía un 79% de humedad. Pero aún así se comportan de forma muy similares. En comparación a lo que se exhibe con S1, que es el suelo Santa Bárbara, donde prácticamente la fragilidad es más alta, de un 33,9%, pero aquí viene algo interesante, que es una fragilidad de tipo estructural. Si se dan cuenta,
estaría más ligado con la parte de arena y de pH, en comparación a, en este caso, ozono y abraunado, que tiene una fragilidad más hidrológica, porque está relacionado con la humedad, el índice de repelencia y el ángulo de contacto. Entonces, las conclusiones y recomendaciones: primero que todo, en los suelos andisoles del sur de Chile, los picos de hidrofobicidad inducidos por fuego, en este caso el soil water repellence, expresado como el índice de repelencia y el ángulo de contacto, coinciden con el máximo de los índices de fragilidad del suelo, como se los acabamos de comentar. También que los resultados confirman que no todos los suelos responden igual al fuego. En este caso, unos respondieron a la fragilidad estructural, mientras que otros a una fragilidad más hidrológica. También que el análisis de componentes multivariados, en este caso el análisis de componentes principales, identificó que la materia orgánica, el pH y la humedad son los principales impulsores de la hidrofobicidad y en la respuesta en este caso, funcional del suelo bajo el estrés térmico. Que la convergencia entre los máximos de hidrofobicidad y la fragilidad funcional evidencian la existencia de un umbral térmico crítico en torno a los 200 grados, a partir de los cuales ocurren procesos físicos, químicos y, en este caso, también hidrológicos, que comienzan, en este caso, el desacople y la resistencia del sistema, que el índice de fragilidad del suelo, construido a partir de los scores normalizados y los ponderados de la varianza explicadas por los PSA, demostró ser un indicador integral y replicable. Y finalmente que se propone una restauración diferenciada. En este caso, como ya sabemos que los suelos se diferencian en su fragilidad, unos más estructurales y otros más hidrológicos. Entonces, necesitan digamos que mecanismos de restauración distintos. Los suelos estructurales son frágiles, como S1, hay que enfocar la restauración en una integración más textural, tal vez poniendo enmiendas y capacidades tamponadas, mientras que los suelos que tienen fragilidad hidrológica, como el Osorno y el Nuevo Graunau, una estrategia podría ser más pensada en la reposición de materia orgánica, que en otras palabras podría mejorar la retención de humedad en el sistema. Finalmente quisiera agradecer, bueno, en este caso al doctor Oscar Sequel del Laboratorio de Física de Suelos de la Universidad de Chile, al doctor César Saldías del Laboratorio también de Polímeros de la Universidad Católica, a mi laboratorio, al Laboratorio de Química de Química de Suelo y Contaminantes. Y bueno, ahí hay una fotito del grupo y gracias.